Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al repaso informativo, mirando la actualidad a la última hora. Ojo, muy pendientes de Rusia. Les contamos que la agencia Bloomberg está informando en estos momentos de que Rusia está liberando al periodista de Wall Street Journal, Evan Gershkovich, y al exmarine estadounidense Paul Whelan, como parte de un importante intercambio de prisioneros con Estados Unidos. Es lo que apuntan personas familiarizadas con la situación, según cita la agencia Bloomberg. Los hombres encarcelados en Rusia por cargos de espionaje que ellos y Estados Unidos niegan se dirigen a destinos fuera de Rusia. Estados Unidos y sus aliados van a devolver a Rusia a los prisioneros que tienen en su poder en virtud del acuerdo, según están diciendo las personas que pidieron el anonimato para poder hablar de asuntos que aún no son públicos. Gershkovich, reportero de Wall Street Journal, será liberado junto con el exmarine estadounidense Paul Whelan. Es lo que está informando Bloomberg en estos momentos. Los hombres que están presos en Rusia por cargos de espionaje, que tanto ellos como Estados Unidos están negando, están siendo transportados actualmente a destinos fuera de Rusia. Según los informes, en virtud del acuerdo, Estados Unidos y sus aliados van a devolver a Rusia a los prisioneros que tienen en su poder. Las conversaciones han estado en curso durante años para lograr la liberación de los dos que, según el Departamento de Estado, fueron detenidos injustamente. También hablamos de Elon Musk, el magnate que en las últimas horas está protagonizando una trifulca en las redes sociales con Nicolás Maduro. Ha aceptado este miércoles el reto del mandatario venezolano y dijo estar dispuesto a luchar contra Maduro, a quien definió como un tipo corpulento que seguro sabe cómo luchar. Fue Maduro quien el martes, tras calificar a Musk de su nuevo archienemigo, le dijo en un acto público: Elon Musk, quien se mete conmigo, se seca. ¿Quieres pelea? No te tengo miedo. Donde quieras, en los barrios, dice, si tú quieres, yo quiero. Así el miércoles Musk aceptó la pelea en su cuenta de X y estableció sus condiciones. Decía: si gano yo, él dimite como dictador de Venezuela. Si gana él, le invito a un viaje a Marte, en alusión a su empresa SpaceX de cohetes espaciales. Musk respondía así a una encuesta en la que sus seguidores pueden votar quién cree que va a ganar este combate. También miramos a Colombia. Su presidente, Gustavo Petro, ha abogado por mantener la prudencia sobre las acusaciones de fraude que pesan sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se ha proclamado vencedor de las elecciones presidenciales celebradas el domingo, tras recibir el visto bueno del Consejo Nacional Electoral del país. Así, Petro ha alertado de que esta situación está desestabilizando la región, algo evidente en los últimos tiempos, por lo que ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre el papel de cada país en circunstancias difíciles como esta. Dice que indudablemente debemos actuar con prudencia máxima, considerando lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Previamente, el mandatario colombiano había advertido de que existen graves dudas sobre los resultados anunciados por el oficialismo y ha pedido al gobierno de Maduro habilitar un recuento transparente que permita verificar los resultados. También miramos a Irán preparando ya su ataque contra Israel. El presidente iraní Masoud Pezeshkian ha afirmado este jueves en una conversación telefónica con un alto oficial de Hamas que su país seguirá apoyando al eje de resistencia con más determinación que nunca. Según Pezeshkian, Israel fracasó en todas sus acciones criminales y tales actos terroristas se producen debido al punto muerto en el que se encuentran los sionistas. Sus declaraciones se producen después de que el líder del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, fuera asesinado el miércoles en un ataque lanzado contra su residencia en Teherán, donde llegó para poder participar en la investidura de Pezeshkian. Tanto Irán como Hamas acusan a Israel de su muerte, mientras Tel Aviv ni confirma ni desmiente estar detrás del ataque. También hablamos de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no recibirán el número necesario de cazas F-16 de los países occidentales, ya que no cuentan con tantos pilotos capacitados, es lo que informa The New York Post. Como señala la publicación, entrenar a los pilotos lleva mucho tiempo y aún no está claro si los pilotos que ya están completando el entrenamiento pronto podrán comenzar misiones de combate o necesitarán más tiempo para entrenar. Anteriormente, Bloomberg informó, citando fuentes, que el primer lote de F-16 de los aliados de la OTAN ya había sido entregado a Ucrania. Según él, el número de combatientes es pequeño. Y también hablamos de Estonia. A partir del 8 de agosto, las autoridades estonias van a reforzar las medidas de inspección en la frontera con Rusia. Introducirán un control aduanero total, es lo que anunciaba el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia. Como informó el portal de la radio y televisión estatal, el gobierno del país ya se había familiarizado con el plan de acción para introducir un control aduanero total al salir del país, elaborado por el Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Interior de la República Báltica. Dice que desafortunadamente continúan los intentos de incumplimiento de las sanciones y el transporte de mercancías prohibidas en nuestras fronteras. Añade que al introducir controles totales sobre las mercancías exportadas harán que sea más difícil evadir las sanciones, es lo que afirmaba la primera ministra Kristen. Añadió que los cambios
cambios han sido informados a los gobiernos locales, a los transportistas de carga y a las empresas de autobuses. Cabe señalar que la realización de una inspección completa en lugar de una aleatoria aumentará el tiempo del procedimiento de control aduanero y probablemente reducirá el número de personas que cruzan la frontera. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Comienza ya el repaso informativo. Estamos mirando, como siempre, a la actualidad, pendientes de lo que sucede en Venezuela. Les contamos que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha acusado a los medios internacionales de promover la guerra civil en su país. Dice que por qué quieren meter al país en una guerra civil con sus medios. Decía Maduro: estoy aquí para enfrentarlos, no quiero mentirlos. Esto es lo que apuntaba ante periodistas de la prensa extranjera en una conferencia convocada específicamente en Caracas. Dice Maduro que Occidente no acepta que Venezuela frene su proyecto autónomo e independiente. Precisamente, Maduro hablaba, amenazaba de esta forma. La escuchamos. No nacimos el día de los cobardes. Pero si el imperio quiere avanzar en su plan criminal, nosotros defenderemos nuestra patria y defenderemos y protegeremos a todo un país, a todo un pueblo. Porque todo lo que he hecho en las horas que han transcurrido ha sido por defender el derecho del trabajador, la trabajadora, el comerciante, el empresario, el hombre y la mujer de a pie, de estar en su casa tranquilo, de salir a trabajar, de salir a producir, de vivir en paz y tranquilidad. Y vaya que lo estamos logrando. Quiero agradecer a las fuerzas policiales, a la Guardia Nacional, a las fuerzas militares y al Poder Popular, porque Venezuela, a esta hora que estoy hablando, está en... Maduro, que está en el centro de la atención internacional, sobre todo por la proclamación de su victoria en las elecciones presidenciales del país por parte del Consejo Nacional Electoral, al considerar que aún no se han presentado los documentos oficiales de las papeletas. La decisión del CNE provocó protestas de la oposición, que volvió a publicar actos en su poder que demostraron una gran victoria de su rival Edmundo González Urrutia. En las 48 horas posteriores a las elecciones se registraron al menos 11 víctimas durante las protestas que se desarrollaron en todo el país. Precisamente el propio Maduro, que aludía de esta forma a Estados Unidos en medio de las acusaciones por parte de John Kirby, precisamente también en un momento en el que Estados Unidos reconoce a Edmundo González como el ganador de las elecciones del pasado domingo en Venezuela. Maduro arremetía de esta forma contra Estados Unidos. Le escuchamos. Porque quisieron instalar este equipo preparado desde los Estados Unidos de Norteamérica y desde la derecha mundial, Elon Musk, que anda todo asustado, Elon Musk, porque yo le dije, vamos a ver quién puede más, Elon Musk. Ahora anda asustado. Me dicen que está muy asustado, Elon Musk. Él es un criminal. Algún día se sabrá muchas cosas de Elon Musk. El que se mete conmigo, Elon Musk, se seca. El que se mete con Venezuela se seca. A la internacional fascista, Elon Musk, Bolsonaro, Milei, Noboa, el represor asesino de Bukele, Vox y los narcotraficantes, asesinos y sicarios de Colombia, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque. Y todo el narcotráfico. Toda la internacional de la extrema derecha fascista viene por la joya de la corona. La revolución bolivariana, democrática, pacífica y... Pues pendientes de las palabras de Nicolás Maduro, miramos también al secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, ha adelantado este miércoles que va a presentar cargos ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya para que impute y emita una orden de arresto contra Nicolás Maduro por el baño de sangre en Venezuela, donde una veintena de personas han muerto en protestas por su reelección. Decía Almagro, Maduro prometió un baño de sangre y lo está haciendo. Es el momento de presentar cargos de imputación y orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional contra los principales responsables, incluido Maduro, es lo que escribía el secretario general de la Organización de Estados Americanos.
Y mientras tanto, los países miembros de la Organización de Estados Americanos no han logrado ponerse de acuerdo este miércoles para emitir una resolución conjunta con el objetivo de exigir a Venezuela la publicación de las actas electorales después de que los resultados del Consejo Nacional Electoral diesen la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro, que la oposición ha rechazado denunciando un fraude. La votación se ha saldado con 17 votos a favor, 11 abstenciones, entre las que destacan las de Bolivia, Brasil y Colombia, 0 en contra y la ausencia de 5 países, entre ellos México y Venezuela. Si bien es necesario lograr una mayoría absoluta para aprobar el texto, decían los siguientes compañeros. La resolución ha sido aprobada y esa ha sido la decisión de los Estados miembros que de forma colectiva han votado en el día de hoy. Es lo que expresaba el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Ronald Sanders. El candidato opositor de Venezuela, Edmundo González, ha agradecido a todos aquellos países que votaron a favor de esta propuesta por su respaldo a la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio con su triunfo electoral y la protección de los derechos fundamentales de los venezolanos. Y mirando a Venezuela, les contamos que organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos han condenado los altos índices de represión y violencia en Venezuela, exigiendo a las autoridades garantizar el derecho a la protesta y el respeto de los derechos de los venezolanos, elementos esenciales en democracia. Las entidades firman un comunicado en el que muestran su preocupación por las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta en un contexto preelectoral y postelectoral en Venezuela, marcado por la represión y múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo un grave patrón de detenciones por razones políticas, muertes potencialmente ilícitas, restricciones a la libertad de prensa y cortes de Internet. En ese sentido, les alarma particularmente el señalamiento del fiscal general venezolano Tarek William Saab a los detenidos en relación a la protesta y el anuncio de que se les imputarán delitos como instigación pública, obstrucción de vías públicas, instigación al odio, resistencia a la autoridad y, en los casos más graves, terrorismo, que les supondrán penas de cárcel. Mientras tanto, Estados Unidos ha anunciado este miércoles que reconoce al candidato opositor de Venezuela, Edmundo González, como el ganador de las elecciones presidenciales, al aseverar que las pruebas irrefutables de las actas muestran que derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos, si bien la autoridad electoral no ha publicado por el momento las actas de los comicios. Así lo ha hecho saber el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Brian Nichols, ante los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, organismo que, como os contábamos, ha celebrado este miércoles una reunión extraordinaria respecto de la situación en Venezuela, donde las protestas contra el chavismo se han saldado con 11 muertos y más de 1000 manifestantes detenidos. Precisamente mirando a Estados Unidos, el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, advertía de que su paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando con Venezuela. Escuchamos las palabras de Kirby. A quick note on Venezuela too before we can get into any of that. I want to note that our patience and that of the international community is running out. It's running out on waiting for the Venezuelan electoral authorities to come clean and release the full detailed data on this election so that everyone can see the results. You may have seen the Carter Center, an independent observer, just earlier this morning released a report stating that, quote, Venezuela's 2024 presidential election did not meet international standards of electoral integrity and cannot be considered democratic. They concluded that the, quote, electoral authorities' failure to announce disaggregated results by polling station constitutes a serious breach of electoral principles. We share those concerns. Matter of fact, this afternoon, the Organization of American States Permanent Council is going to hold a meeting to address the results of the electoral process in Venezuela. I'm not going to get ahead of that meeting, of course. I would simply reiterate that the United States joins other democracies in the region and actually around the world in expressing serious concerns about these subversions of democratic norms. Now, as you all know, the Venezuelan people have taken to the streets to demand that their votes be counted. You can't very well blame them for that. We have serious concerns about the reports of casualties, violence, and arrests, including the arrest warrants that Maduro and his representatives issued today for opposition leaders. We condemn political violence and repression of any kind, and our hearts, of course, go out to all the families that have lost a loved one or facing injuries they got to try to recover from. Alongside the international community, we're watching. Pendientes de Estados Unidos, de Venezuela, miramos al magnate Elon Musk, que el martes protagonizó una trifulca en las redes sociales con Nicolás Maduro. Aceptó este miércoles el reto del mandatario venezolano y dijo estar dispuesto a luchar contra Maduro, a quien definió como un tipo corpulento que seguro sabe cómo luchar. Fue Maduro quien el martes, tras calificar a Musk de su nuevo archienemigo, le dijo en un acto público: Elon Musk, quien se mete conmigo se seca. ¿Quieres pelear? No te tengo miedo. Donde quieras, si tú quieres, yo quiero. Así el miércoles Musk aceptó la pelea en su cuenta de X y estableció sus condiciones. Decía que si gana él,
tiene que dimitir como dictador de Venezuela y que si gana el propio Maduro, pues le invita a un viaje gratis a Marte, en alusión a su empresa SpaceX de cohetes especiales. Más respondía así en X a una encuesta en la que sus seguidores pueden votar quién cree que ganará este combate. También miramos al presidente de Colombia, Gustavo Petro, abogado por mantener la prudencia sobre las acusaciones de fraude que pesan sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se ha proclamado vencedor de las elecciones presidenciales celebradas el domingo tras recibir el visto bueno del Consejo Nacional Electoral del país. Así, Petro ha alertado de que esta situación está desestabilizando la región, algo evidente en los últimos tiempos, por lo que ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre el papel de cada país en circunstancias difíciles como esta. Decía Petro, indudablemente debemos actuar con prudencia máxima considerando lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Previamente, el mandatario colombiano había advertido de que existen graves dudas sobre los resultados anunciados por el oficialismo y pedía al gobierno de Maduro habilitar un recuento transparente para verificar los resultados. Precisamente en Venezuela, más de 1.200 personas han sido detenidas esta semana en protestas contra el resultado oficial de las presidenciales que celebró Venezuela el domingo. Es lo que indicaba este miércoles el propio Maduro, proclamado ganador de los comicios por parte del CNE este lunes, sin el total de actas escrutadas. Decía Maduro, estos son unos criminales, tenemos más de 1.200 capturados, es lo que apuntaba el jefe de Estado ante decenas de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en un sector de Caracas, según un vídeo publicado por el propio líder chavista en las redes sociales. Asimismo, reiteró que esas personas fueron entrenadas con tiempo en Perú y Chile y señaló que también en Texas y en Colombia con el objetivo de ir a Venezuela a atacar y a quemar. Decía Maduro que eso es terrorismo. Pendientes también de la oposición, las últimas palabras por parte de María Corina Machado, pendientes también de la tensión en Oriente Medio, el ataque inminente por parte de Irán. Una pausa, 2 minutos, se lo contamos en Negocios Televisión. Cuando hablamos de deuda, a menudo no tenemos muy claro de qué estamos hablando, y es que existen distintos tipos de deuda. La deuda soberana es aquella que emiten los gobiernos en forma de bonos y que nosotros conocemos como renta fija. Es cuando el gobierno pide a inversores que presten su dinero para distintas funciones. Bueno, quiero hacer una carretera y no tengo suficiente dinero, lo que hago es emitir deuda y solicito que haya inversores que me presten ese dinero. Lógicamente, ese dinero se presta en un plazo determinado y ese plazo, una vez que llega a vencimiento, se reciben unos intereses. Exactamente igual que cuando nosotros pedimos un préstamo. Pero es que existe también un mercado secundario de la deuda donde las empresas emiten estos bonos, pero corporativos, y hacen un tipo de deuda muy distinta. Lógicamente, no tiene el mismo rating crediticio, no tiene la misma solvencia que un bono soberano, pero el bono corporativo es una manera de capitalizarnos con un riesgo más alto dentro de este segundo mercado, también muy importante. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto,
las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad en torno a Venezuela. Miramos ahora a la líder opositora, María Corina Machado, ha llamado este miércoles en la red social X a la movilización tras el pedido de cárcel que hizo en su contra el presidente Nicolás Maduro, a quien Machado acusa de fraude en las pasadas elecciones. Decía Machado, le ofrecimos al régimen que aceptara democráticamente su derrota y avanzar en una negociación para asegurar una transición pacífica. Sin embargo, han optado por la ruta de la represión, la violencia y la mentira. Añade que ahora les corresponde a todos hacer valer la verdad que todos conocemos. Decía Machado, vamos a movilizarnos, lo lograremos. También pendientes de Irán, y es que el mundo contiene la respiración ante las consecuencias que pueda tener el asesinato en Irán de Ismail Haniyeh, líder de Hamas, a manos de Israel, aunque como es de costumbre no ha reivindicado este ataque. Por ahora hay filtraciones que dan miedo. El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha emitido una orden para atacar directamente a Israel en represalias, lo que afirman varios funcionarios iraníes, según está informando The New York Times. Para Irán, el ataque contra Haniyeh, en el que también ha perdido la vida su guardaespaldas, supone una grave humillación por el fallo que supone de sus servicios de inteligencia, cuando ha sido atacado mientras estaba invitado en un piso del gobierno en el que se sentía seguro, en un país que visitó hasta 15 veces en los últimos 6 años. Khamenei ha dado la orden rápidamente, lo hizo ayer en una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, poco después de anunciar que Haniyeh había sido asesinado. Los 3 funcionarios que han hablado con el New York Times bajo condición de anonimato confirman la orden, pero no el cuándo. Sin embargo, ya se habla de un ataque inminente por parte de Irán que podría tener lugar en las próximas 48 a 72 horas. Precisamente los principales funcionarios iraníes se van a reunir este jueves con los representantes de los aliados regionales de Irán, de Líbano, Irak y Yemen para discutir posibles represalias contra Israel tras el asesinato del líder de Hamas en Teherán. Es lo que apuntan a Reuters 5 fuentes. La región enfrenta el peligro de un conflicto ampliado entre Israel, Irán y sus aliados después del asesinato de Ismail Haniyeh en Teherán este miércoles y la muerte del comandante superior de Hezbollah el martes en un ataque israelí en las afueras de la capital libanesa de Beirut. Precisamente el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha afirmado este jueves en una conversación telefónica con un alto oficial de Hamas que su país seguirá apoyando al eje de la resistencia con más determinación que nunca. Según Pezeshkian, Israel fracasó en todas sus acciones criminales y tales actos terroristas se producen debido al punto muerto en el que se encuentran los sionistas. Sus declaraciones se producen después de que el líder del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, fuera asesinado el miércoles en un ataque lanzado contra su residencia en Teherán, donde llegó para participar en la investidura de Pezeshkian. Tanto Irán como Hamas acusan a Israel de su muerte, mientras Tel Aviv ni confirma ni desmiente estar detrás del ataque. Precisamente en Israel les contamos que Khaled Mesal, considerado el nuevo líder de Hamas, se hizo conocido en todo el mundo en 1997 después de que agentes israelíes le inyectaran veneno en un fallido intento de asesinato en una calle frente a su oficina en Amán. El ataque contra una figura importante del grupo palestino ordenado por Netanyahu enfureció tanto al entonces rey de Jordania que tuvo que recular, tuvo que dar marcha atrás e incluso entregar el antídoto. Estamos pendientes del sustituto del nuevo líder de Hamas. Todas las quinielas apuntan a Khaled Mesal, precisamente el hombre que sobrevivió a un intento de asesinato por parte de Israel. Estados Unidos también reacciona a la tensión en Oriente Medio. Ha desplegado al menos 12 buques de guerra, incluido el portaaviones US Theodore Roosevelt, el equipo de asalto anfibio y más de 4.000 marines y marineros en respuesta a la escalada de tensiones en la región tras los asesinatos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán y del jefe militar de Hezbollah, Fuad Shukar, según informa este jueves el Washington Post, citando a un funcionario del Pentágono. Según el informe, se han posicionado destructores tanto en el Golfo Pérsico como en el Mediterráneo Oriental. Estados Unidos ha redirigido sus buques de guerra desde el Mar Rojo, donde combate los ataques con misiles y drones de los hutíes en Yemen para proteger a los buques comerciales y apoyar a Israel.
Precisamente mirando a Estados Unidos, Anthony Blinken durante su visita a Mongolia ha abordado las crecientes tensiones en Oriente Medio tras el asesinato del comandante de Hezbollah y del jefe de Hamas. En su declaración dijo que todas las partes en Oriente Medio deben detener las acciones de escalada y lograr un alto el fuego en Gaza. Advierte que la región se dirige hacia más conflicto, más violencia, más sufrimiento, más inseguridad y que es crucial que se rompa este ciclo. Dice Blinken que eso comienza con un alto el fuego en el que han estado trabajando. Mientras tanto, en Rusia, el embajador ruso en Israel, Anatoly Viktorov, ha dicho este jueves que cree que Estados Unidos fue informado sobre los planes y acciones de Israel en Irán que resultaron en el asesinato del líder de Hamas. Decía que dado el nivel de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Israel, puede asumir que fueron informados hasta cierto punto y tal vez incluso involucrados de alguna manera. Además, el enviado señaló que el asesinato de Haniyeh reducirá la opción de un acuerdo de alto el fuego y toma de rehenes entre Israel y Hamas, ya que el líder asesinado del grupo militante era una figura importante en las negociaciones. También advierte que la situación actual en Oriente Medio es peligrosa y extremadamente crítica. Precisamente mirando a Rusia, les contamos que el Kremlin mantiene un riguroso silencio sobre los crecientes rumores de un inminente canje masivo de prisioneros con varios países occidentales, entre ellos Estados Unidos y Alemania, aunque la prensa informa de preparativos y del movimiento de un avión que aparentemente puede ser utilizado con ese fin. Como les contábamos al inicio de este espacio, se habla ya de la liberación del periodista de Wall Street Journal Evan Gershkovich, también de Paul Whelan, exmarine en Estados Unidos, en el intercambio de prisioneros más importante entre Rusia y Occidente de los últimos tiempos. Precisamente, pendientes de este intercambio, de la liberación del periodista de Wall Street Journal, les contamos declaraciones por parte del secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov. Ha comentado este jueves que el envío de los cazas F-16 a Ucrania no cambiará significativamente la situación en el frente. En una rueda de prensa, Peskov respondió que los cazas serán derribados y destruidos. Añadió que Rusia ya ha ofrecido recompensas a los soldados que derriben los F-16. Además, Peskov señaló que Rusia no tiene una confirmación oficial de la llegada de los aviones a Ucrania. Volvemos a mirar a Israel. Las FDI han confirmado este jueves que eliminaron a Mohammad Deif, comandante del ala militar de Hamas, las brigadas Al-Qassam. El ejército israelí atacó a Deif en Yan Yunis el 13 de julio, pero hasta ahora no se había confirmado la muerte del comandante de 58 años. Un miembro anónimo del grupo militante afirmó anteriormente que el hombre más buscado de Israel sobrevivió al ataque. Su muerte supone la muerte del líder de Hamas de más alto perfil desde que comenzó la guerra en Gaza el pasado mes de octubre. Se cree que Deif jugó un papel clave en la planificación del ataque del 7 de octubre contra Israel. Ya ha estado involucrado en numerosos actos terroristas contra Israel en los años previos al estallido del conflicto en 2023. El comandante de Al-Qassam, a quien el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, se refirió como Osama Bin Laden en Gaza, también colaboró estrechamente con el líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, según apuntaban las FDI en un comunicado. Mientras tanto, en Corea del Norte les contamos que quieren reabrir negociaciones nucleares con Estados Unidos y Donald Trump es reelegido como presidente y está trabajando para diseñar una nueva estrategia de negociaciones, lo que apunta a Reuters, un alto diplomático norcoreano que recientemente desertó a Corea del Sur. Fue el diplomático norcoreano de mayor rango en desertar al sur desde 2016. En su primera entrevista con medios internacionales ha dicho que Corea del Norte ha restablecido a Rusia, Estados Unidos y Japón como sus principales prioridades de política exterior para este año y más allá. Si bien fortalece las relaciones con Rusia, Pyongyang está dispuesto a reabrir las negociaciones nucleares y Trump, que se involucró tanto en una feroz política arriesgada como en una diplomacia sin precedentes con Corea del Norte durante su mandato anterior, ganará en noviembre. Los diplomáticos de Pyongyang estaban trazando una estrategia para ese objetivo de levantar las sanciones a sus programas de armas, eliminar su designación como Estado patrocinador del terrorismo y obtener ayuda económica. También miramos a China. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Li Jian, ha dicho este jueves que China espera que los palestinos formen un Estado independiente tan pronto como sea posible y expresó su esperanza de que las diversas facciones palestinas puedan reconciliarse para facilitar la creación de un Estado conjunto. Lin hizo estas declaraciones en una rueda de prensa cuando se le pidió que comentara el asesinato del líder de Hamas. El conflicto entre Hamas e Israel, que comenzó el 7 de octubre, ahora amenaza con extenderse a un conflicto más amplio en Oriente Medio. Precisamente el ejército chino afirma que la navegación de una fragata canadiense por el estrecho de Taiwán socava la paz. El ejército chino dijo que una fragata de Canadá ha navegado por el estrecho de Taiwán el 31 de julio y que sus acciones socavaron la paz y la estabilidad. Un portavoz dijo que las tropas están en alerta máxima en todo momento y listas para responder a todas las amenazas y provocaciones, según un comunicado publicado este jueves.
Pendientes de la última hora, la actualidad, los F-16 que llegan a Ucrania, la respuesta por parte de Rusia, nuevos ejercicios de la Armada. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. ¿Qué es el apalancamiento? A menudo suena muy raro, apalancarse, y es que es una herramienta financiera que genera muchísima confusión. ¿Cómo es posible que cuando hay un apalancamiento 1 a 10, yo tenga que poner una moneda, un euro, y la entidad financiera coloque 10? Y no me pide ninguna garantía. ¿Cómo es posible? Pues fijaos, en esta herramienta financiera, el broker en este caso, no pone ningún problema para concedernos este crédito virtual, que es lo que es el apalancamiento, porque cada vez que entramos a mercado nos da esa potencia de 1 a 10 veces más, por poner un ejemplo, y cada vez que salimos del mercado nosotros devolvemos ese préstamo. Por tanto, como hay una seguridad total de devolver ese préstamo, lo único que hacemos es amplificar nuestros recursos. Y por eso no es necesario aportar ningún tipo de garantía como cuando nos hacen un préstamo en un banco. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de los datos clave para la economía de Estados Unidos. Acabamos de conocer las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo. Un dato mayor de lo previsto, 249.000, la previsión era de 236.000, el dato anterior de 235.000. Suben las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, mayor paro en Estados Unidos, más problemas para Jerome Powell. Ayer, como les contábamos, dejaba abierta la puerta para posibles recortes en septiembre. Hablaba también de la debilidad en el empleo. Ojo, porque va a salir un dato negativo para la Reserva Federal. Sigue temblando por el sector del empleo en Estados Unidos. Y mientras tanto, miramos a Rusia. Las tropas de misiles rusas realizaron ejercicios en una isla en disputa que tanto Japón como Rusia reclaman como suyas, lo que apunta este jueves el Ministerio de Defensa citado por Interfax. Las tropas soviéticas tomaron el control de las 4 islas situadas frente a la costa japonesa de Hokkaido, conocidas en Rusia como las Kuriles y en Japón como los territorios del norte, al final de la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces siguen en manos de Moscú. La disputa ha impedido que los dos países firmen un tratado de paz. Mirando a Rusia, les contamos que fabrica unos 4.000 drones cada día tras aumentar considerablemente la producción de esos aparatos. Es lo que declara el ministro de Defensa, Andrei Belousov. Dice que la cantidad de producción de los drones ha aumentado drásticamente. Añade que ha comprobado y que ahora hacen unos 4.000 al día. Es lo que apuntaba en una reunión con militares que participan en la campaña bélica en Ucrania. Belousov es viceprimer ministro primero de Rusia. Había coordinado desde su puesto en el gobierno la fabricación de drones, incluido la instrucción de diseñadores y operadores y la asignación de ingentes recursos a la lucha radioelectrónica. La Armada rusa ha concluido unos ejercicios navales con la participación de cerca de 300 buques de superficie, submarinos y buques de apoyo, es lo que informa este jueves el Ministerio de Defensa ruso. Añade que los buques cumplieron sus misiones de entrenamiento y regresarán próximamente a sus bases, es lo que señala el comunicado castrense difundido por TASS. Según Defensa, los ejercicios, que incluyeron prácticas de tiro de artillería con fuego real y lanzamientos de misiles, se llevaron a cabo en las zonas operativas de las flotas del norte, del Pacífico y del Báltico, así como en la zona de responsabilidad de la flotilla del Caspio.
También pendientes de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania no recibirán el número necesario de cazas F-16 de los países occidentales, ya que no cuentan con tantos pilotos capacitados, es lo que informa The New York Post. Como señala la publicación, entrenar a los pilotos lleva mucho tiempo y aún no está claro si los pilotos que ya están completando el entrenamiento pronto podrán comenzar misiones de combate o necesitarán más tiempo para entrenar. Anteriormente, Bloomberg informó, citando fuentes, que el primer lote de F-16 de los aliados de la OTAN ya había sido entregado a Ucrania. Según él, el número de combatientes es pequeño. También hablamos de Estonia. A partir del 8 de agosto, sus autoridades van a reforzar las medidas de inspección en la frontera con Rusia. Introducirán un control aduanero total, es lo que anuncia el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia. Como informó el portal de la radio y televisión estatal, el gobierno del país ya se había familiarizado con el plan de acción para introducir un control aduanero total al salir del país, elaborado por el Ministerio de Finanzas y el Ministerio del Interior de la República Báltica. Dicen literalmente: desafortunadamente continúan los intentos de incumplimiento de las sanciones y el transporte de mercancías prohibidas en nuestras fronteras. Al introducir controles totales sobre las mercancías exportadas, haremos que sea más difícil evadir las sanciones, es lo que afirmaba la primera ministra Kirsten. Añadió que los cambios han sido informados a los gobiernos locales, a los transportistas de carga y a las empresas de autobuses. Cabe señalar que la realización de una inspección completa en lugar de una aleatoria aumentará el tiempo del procedimiento de control aduanero y probablemente reducirá el número de personas que cruzan la frontera. También miramos a Georgia. La polémica ley de agentes extranjeros, que ha desatado una ola de protestas contra el gobierno georgiano a lo largo de este año, ha entrado en vigor finalmente este jueves, tal y como preveían las autoridades del país. La normativa llamada Ley de Transparencia de Influencia Extranjera es similar a la legislación rusa de agentes extranjeros, con la que Moscú marca a los críticos contra el gobierno, por lo que podría provocar nuevas críticas y manifestaciones a lo largo de la jornada. También miramos a Moldavia. Sus autoridades han declarado este jueves persona non grata a un trabajador de la Embajada de Rusia en Chisinau, la capital moldava, al que han acusado de haber incurrido en actividades de espionaje. Así se lo han comunicado al embajador ruso en Moldavia, Oleg Vasnetsov, que ha sido citado por el Ministerio de Exteriores y ha recibido una misiva en la que se le informa al respecto. Es lo que confirma el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado. También miramos a la economía. El Banco de Inglaterra anunció este jueves su decisión de reducir sus tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 5%. Según el comunicado del banco, 5 miembros del Comité de Política Monetaria votaron a favor del recorte y 4 en contra. El organismo reafirmó su compromiso de reducir la inflación en el país hasta su objetivo del 2%, de una manera que ayuda a sostener el crecimiento y el empleo, señalando que la tasa anual alcanzó esa cifra en mayo y junio. El Comité de Política Monetaria advirtió, sin embargo, que se espera que la inflación suba hasta cerca del 2,5% en la segunda mitad del año debido a las presiones internas existentes. Reiteró su disposición a mantener restrictiva la política monetaria del Banco de Inglaterra durante el tiempo que sea necesario para que la tasa de inflación anual sea estable a medio plazo. Añade que el comité decidirá el grado apropiado de restricción de la política monetaria en cada reunión. También pendientes de la Reserva Federal, su presidente Jerome Powell abría la puerta ayer a recortes de tipos en septiembre. Escuchamos sus palabras. No decisions about future meetings, and that includes the September meeting. The broad sense of the committee is that the economy is moving closer to the point at which it will be appropriate to reduce our policy rate. In that, we will be data dependent, but not data point dependent. So it will not be a question of responding specifically to one or two data releases. The question will be whether the totality of the data, the evolving outlook, and the balance of risks are consistent with rising confidence on inflation and maintaining a solid labor market. If that test is met, a reduction in our policy rate could be on the table as soon as the next